La sala de tortura emanaba olor a cabellos quemados. Elizabeth, acusada de brujería, yacía desnuda sobre una mesa de madera, con los brazos y las piernas estiradas y atadas a anillos de hierro. El torturador le echó un cubo de alcohol sobre la cabeza y le prendió fuego. Observó atentamente cómo las llamas lamían su rostro y cabello, ya que no quería acabar con su vida. Sus gritos fueron lo suficientemente fuertes como para hacer que le zumbasen los oídos. Cuando la mayor parte del cabello se quemó y la piel comenzó a ponerse negra, sirvió un recipiente con agua fría y apagó el fuego. El rostro de Elizabeth estaba carbonizado, lo que quedaba del cabello todavía estaba ardiendo. Tenía los ojos y la boca hinchada, casi pegados de tanto quemarse. «Confiesa», dijo en voz baja. Elizabeth jadeó de dolor, pero de alguna manera logró murmurar las palabras: «No soy una bruja». «Pues bien». El torturador tomó las toallas y se colocó al pie de la mesa. Tomó el pie izquierdo de Elizabeth colocando sus manos sobre su dedo pulgar. «En nombre de Dios, confiesa». Elizabeth no dijo nada, solo sacudió la cabeza de un lado a otro. El torturador utilizó entonces el maldito instrumento en su pulgar, arrancando la uña con un movimiento rápido. Todo el cuerpo de Elizabeth se tensó y dejó escapar un grito de agonía. «Faltan 19, mujer. Quizás alguien la anime a confesar». Continuó sacándole las uñas de los pies, una a la vez, enviándola a un universo de dolor, tan intenso que era como si todo su cuerpo fuera un único nervio expuesto. Elizabeth terminó confesando ser una bruja, después de lo cual le vaciaron los ojos con un hierro candente y la azotaron, hasta que la piel se despegó de su espalda en tiras. Mientras la conducían desnuda a la hoguera donde la quemarían, sus dedos mutilados fueron arrancados uno por uno y arrojados en una canasta para ser clavados a la plataforma de soporte de la hoguera. El verdugo recibió una bonificación por el trabajo adicional de amputación. Santa Inquisición. La convicción en la existencia de la brujería representa una influencia significativa que ha perdurado a lo largo de la historia, con sus raíces datando de eras precristianas. La Inquisición de la Iglesia Católica, en realidad, tuvo lugar desde el siglo XII hasta el siglo XIX en distintos periodos y regiones de Europa y América, hasta cuando fue formalmente abolida por España apenas en 1834. En realidad, la primera Inquisición, la medieval, se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros. La Inquisición española fue establecida en 1478, e inicialmente se enfocó en herejes e infieles, aunque con el tiempo se centró principalmente en mujeres acusadas de brujería, llevando a la quema y ahorcamiento de pueblos enteros. Se han documentado asentamientos europeos tan devastados por la misoginia de la Iglesia, que cuando finalmente se abolieron las prácticas inquisitoriales solo quedaba un superviviente. La brujería y la persecución de brujas también cruzaron el Atlántico hacia el Nuevo Mundo, destacando un periodo de histeria ocurrido entre enero y noviembre de 1692 en Estados Unidos, durante los juicios de brujas de Salem, que resultaron en el arresto de 141 personas y la ejecución de 20. Historiadores e investigadores estiman actualmente que el número de personas afectadas y acusadas de brujería durante este periodo osciló entre 50.000 y 100.000. Esta cifra abarca tanto a aquellos condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición católica así como a los condenados por la Reforma o Inquisición protestante, iniciada en oposición a los católicos y herejes. Es evidente que nos referimos a una cantidad significativa de individuos en relación con la población europea de la época. Generalmente, aunque no de manera universal, las mujeres y las personas pertenecientes a clases privilegiadas solían eludir estas acusaciones. No obstante, más allá de las cuestionables y sangrientas persecuciones, la existencia de brujas en nuestro mundo es una realidad.
Se han registrado reuniones de verdaderas brujas y abundan los informes sobre orgías y festines desenfrenados. Muchos sostienen hoy en día la creencia de que las brujas utilizaban ungüentos alucinógenos, elaborados con ingredientes de plantas como la belladona, la mandrágora, opio y beleño, para inducir estados alterados de conciencia. Estos ungüentos se aplicaban a menudo en un palo o vara, como en una escoba que luego se usaba simbólicamente para crear la ilusión de volar durante los rituales. En algunos relatos se afirmaba que las brujas se frotaban el ungüento en áreas sensibles del cuerpo, como las axilas o las membranas mucosas, para que los efectos alucinógenos fueran absorbidos de manera más rápida. También se sostenía que introducían la vara o escoba en el cuerpo como parte integral de sus ceremonias. Los efectos de estos ungüentos alucinógenos variaban según la composición del mismo y la cantidad utilizada. De esta forma, se creía que las brujas experimentaban visiones, sensaciones de vuelo y la percepción de encuentros con seres sobrenaturales. Así, la imagen tradicional de la bruja malvada era la de una anciana de aspecto deteriorado con nariz aguileña ataviada completamente de negro y acompañada de un gato del mismo color. Comúnmente, se la representaba volando en una escoba, lo que se podría explicar por las visiones experimentadas por ellas debido a la aplicación del mencionado compuesto en sus rituales. Actualmente, la práctica de la brujería persiste, tanto en su forma de magia blanca como de magia negra. Existen innumerables escritos como el Libro de las Sombras que ofrecen a los conversos instrucciones para lanzar hechizos, preparar pociones y otros conjurar entidades demoníacas. En los obscuros recovecos de la historia, la brujería ha tejido sus hilos invisibles desafiando el paso inexorable del tiempo. Desde los días de la Inquisición hasta los juicios de brujas en Salem, la creencia en la brujería ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva y aunque las prácticas inquisitoriales han quedado atrás, las brujas, sea bajo el estandarte de la luz o de las sombras, persisten en el tejido de la realidad. Hace falta tiempo para abarcar tan vasto tema en un solo capítulo. El mundo de la brujería, con su fascinante mezcla de historia y magia, continúa siendo un misterio que desafía nuestra comprensión y nos invita a explorar los límites de lo desconocido. Gracias por visitar este espacio. Continuaré exponiendo más relatos y experiencias en mis próximos videos. Si es tu voluntad y te agradó la historia, suscríbete y dale un me gusta, esto me ayudará a continuar. Por favor, siéntete libre de comentar y compartir tus historias sobre todo lo concerniente a este fascinante y encantador mundo de lo oculto, y si así lo deseas, poder comunicarlo en nuevos capítulos. Encontrarás mi correo en la descripción. Que tengas una excelente noche.